Ya. Buenas noches, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo que nos tocó el acuerdo, que es el AC47. Nosotros somos el grupo 10 y el trabajo lo realicemos entre tres compañeras. Yo voy a comenzar a hablar acerca de cómo sucedió el acuerdo, que es el AC47 o llamado Acuerdo de Complementación Económica número 47. Vamos a retroceder un poco y vamos a hablar acerca de los antecedentes del acuerdo. En el país de Cuba, en la ciudad de Habana, en el año 1995, de la fecha de 6 de mayo, entre los países de Cuba y Bolivia suscribieron al acuerdo de alcance parcial protocolizado por el ALADE. El ALADE es otro tratado en donde pertenecen varios países y en esos países están el país de Cuba y Bolivia. Para hablar más de eso, vamos a hablarlo cómo surgió el acuerdo, que es la evolución. En un grupo de trabajadores hablaron acerca de lo que es la integración económica, que es de Bolivia y Cuba, donde fue establecido en el año 2000 y en la fecha del 26 de junio. Para eso está en un corto y extenso en plan de acción en compromisos bilaterales que son en 6 ejes, que habla de los comercios de bienes, de servicios, financiamiento, logística, inversiones y conjuntos de promociones de comercio bilaterales que puedan aportar a ambos países, que donde están suscritos en qué productos deberían de ser exportados. Y aquí voy a hablar lo que es la vinculación del acuerdo de normas de origen. Y es donde ahí entran las normas de origen. Ya una vez usted, licenciado, nos había hablado a qué nos referimos. Esto nos hace dar a conocer más acerca de los productos que deben de ser originarios del país entre ambas partes, donde deben cumplir los bienes considerados bajo el acuerdo producidos y elaborados para el territorio. Por varias, por ambas partes, los que son beneficiarios entre Cuba y Bolivia. En este artículo que vamos a hablar, que es el artículo 3, nos habla sobre las mercancías originarias sin perjuicios y además de las disposiciones que están consideradas originarias. En ahí habla acerca de las producciones de los minerales extraídos en territorio. En una de ambas partes habla, habla sobre más que todo que deben de ser de parte de ambas, de Bolivia y Cuba. Lo que habla acerca de las plantas y productos cosechas, es decir, si yo quiero importar o exportar, debe de ser del país, como por ejemplo la cosecha. Yo voy a sembrar y voy a cosechar la papa que debe de ser del país originario, por ambas partes. Luego habla acerca de los animales vivos o nacidos o criados en el territorio por ambas partes y deben de ser originarios. Las mercancías obtenidas por la caza y acerca de los peces. Esto nos habla de los peces, crustáceos y otras especies marinas. Habla para una sola parte, ya que Cuba pertenece a cierta parte del lado marítimo. Sin embargo, nosotros no. ¿A qué nos beneficiará? Va a ser el país de Cuba. Para estos productos ya llamados, y hay otros productos más, ya lo había mencionado en un principio, deben de ser originarios de ambas partes del país, tanto como Cuba y Bolivia. No debe ser extraído de otro país o haber sido importado o otra vez importado o exportado de otro país a otro país. El acuerdo ya no sería de esa manera a la cual nos habla sobre el acuerdo de la economía del número 47. En aquí nos habla sobre el alcance y cobertura del comercio de bienes. En aquí, más a lo que nos relata sobre las preferencias arancelarias, ya una vez en la clase nos habló de los países en las que pueden ser beneficiarias. ¿A qué país no le gustaría tener preferencia arancelaria? Pero en este caso, en el acuerdo, tiene esta preferencia arancelaria que es entre Cuba y Bolivia. Hace la eliminación de gravámenes arancelarios a la importación. No existe la restricción
existe la restricción de aranceles y contempla su eliminación total del gravamen arancelario para productos originarios por ambas partes, no solo por una, sino por dos. Entonces, vámonos a lo que es el comercio de servicios. Esto nos beneficia porque habla por partes que promoverán adopción de las medidas tendientes a facilitar lo que es la prestación de servicios de una parte u otra. Deben ser entre ambas partes. Entonces, en ahí es donde entra la OMC. ¿Por qué entra la OMC? Esto nos facilita más para que el acuerdo del AAC, ya que también ambos países pertenecen al tratado de la LADI, hace que los productos deben de ser por ambos países, ya que hablamos en una cantidad baja, nos ayuda a beneficiarnos más sobre más que todo el tratamiento de materia y tributos, porque establece como un compromiso el tratado nacional para ambos países o producción originarios de uno u otro. En aquí vamos a hablar sobre los objetivos que tienen ambos países, que es uno, nos genera y nos hace crecer como corriente de comercio entre ambos países. Luego está adoptar las medidas y desarrollo económicas entre Cuba y Bolivia. Luego está el fortalecer el intercambio mediante el comercio y bienes o servicios entre ambos países. Para esto están las disposiciones normativas relevantes del AC47, que son liberación comercial, las normas de origen, que ya debería de existir o existe las reglas de origen y procedimiento para el control y verificación de las mercancías. Otras están las cláusulas y salvaguardias, las prácticas desleales del comercio, los comercios de servicio, los transportes, las normas y reglamentos técnicos que deben de tener como evaluación de conformidad. Luego están las medidas sanitarias, las inversiones bilaterales que tienen el acuerdo, la cooperación comercial, propiedad intelectual y solución controversias. Todo esto debe de ser administradas bajo el acuerdo que es el AC 47. Va a continuar mi compañera. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar del flujo comercial. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla nos muestra Cuba como país beneficiario del tratado preferencial, como país exportador, Bolivia como país otorgante del trato preferencial, país importador. Bueno, en esta tabla nos muestra los grupos de productos, en la cual el primer grupo sería productos agropecuarios, alimentos y tabaco. Esto nos muestra el total de ítems de la Naladisa, que es de 2007. Nos muestra con un monto de 1026. El total de ítems en preferencias, de igual manera con 1026. El porcentaje de ítems con preferencias sería el 100%. Preferencias promedio igual nos muestra con el 100%. El segundo grupo sería productos minerales, químicos, plásticos, gaucho, madera y sus manufacturas. Nos muestra con un total de ítems con 2145. Total de ítems con preferencias de igual manera. El porcentaje de ítems con preferencias sería el 100%, como podemos observar en la tabla. En el cuarto grupo observamos que dice la piedra, con cemento, cerámica, vidrio, metales y sus manufacturas. El total de ítems sería con 893 ítems con preferencias de igual manera. El porcentaje de ítems con preferencias es igual 100%. El quinto grupo nos muestra con máquinas, aparatos, material eléctrico, instrumentos y productos diversos. Esto nos muestra con un total de ítems de 1304, con los ítems con preferencias de igual manera, el porcentaje de ítems con preferencias igual con el 100%. En el grupo 6 hablamos de
vehículos, automóviles, aeronaves, barcos y demás material de transporte. Esto nos muestra con un total de ítems de 141. El total de islas con preferencias igual con 141 y el porcentaje de ítems con preferencias 100%. Bueno, hablamos de el AC-47, arancel de aduanas. Este es un acuerdo comercial específico y las condiciones generales pueden variar dependiendo con el contexto específico del AC-47 al que se refiera. Generalmente, un acuerdo de complementación económica, que es el AC, se realiza bajo un marco de la LADI, que es Asociación Latinoamérica de Integración, y este tiene como objetivo promover y expandir el comercio entre los países promedios mediante la reducción o eliminación de barreras arancelarias y otras restricciones al comercio. Para una C-47 en particular, las condiciones generales podrían incluir las siguientes: reducción de aranceles. El AC-47 establece la eliminación gradual de aranceles para un amplio conjunto de productos, lo que facilita un comercio más libre y competitivo entre las partes. Los productos incluidos en las listas de preferencias arancelarias tienen un arancel reducido o cero, dependiendo de los acuerdos específicos para cada producto. Siguiente hablamos de normas de origen. Para beneficiarse de las preferencias arancelarias, los productos deben cumplir con las normas de origen establecidas. El acuerdo, esta norma definen en grados, se transforman que debe tener un producto para ser considerado originario de uno de los países firmantes. En las normas de origen ayudan a evitar la triangulación de productos de terceros países que no son partes del acuerdo. La facilitación del comercio. Se implementan medidas para simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros, reduciendo los costos y el tiempo asociado al comercio transformatizado. La cooperación aduanera y el intercambio de información entre las autoridades de los países firman en clave para facilitar si el comercio asegura el cumplimiento de las normas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, tratamiento nacional. Hablamos como el tercer punto de aquí de la diapositiva. Los productos importados de los países significatarios del acuerdo deben recibir un trato no menos favorable en el formato de productos nacionales. Medidas de salvaguardia. Se pueden implementar medidas temporales para proteger a las industrias locales en caso de un aumento inesperado de las importaciones que cause daño a la industria nacional. Bueno, como el siguiente, solución de controversias. Se establecen mecanismos para resolver disputas comerciales que pueden surgir entre los países firmantes del acuerdo, ya está, que es Ecuador y Bolivia. Cuba y Bolivia, perdón. Bueno, en el siguiente es reglas de procedimiento aduanero. Se armonizan y simplifican los procedimientos aduaneros para facilitar el comercio entre los países. Cooperación económica y técnica. Se promueven los proyectos de cooperación técnica y económica entre los países para fomentar el desarrollo económico y la integración regional. Va a continuar mi compañera.
Buenas noches, licenciado. Bueno, yo voy a dar continuidad a la exposición, que es sobre los datos estadísticos. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos observar la balanza comercial de Bolivia y Cuba, en el gráfico se puede observar que las exportaciones, como bien, son mucho menores a las importaciones. ¿Qué nos hace entender esto? Que no estamos sacando provecho a lo que es este acuerdo. Entonces, podemos mencionar que nuestro consumo hacia productos cubanos, como tal, es mayor a lo producido o exportado a dicho país. Bueno, como podemos ver en el gráfico, podemos enfocarnos en el año 2019, que ha existido un superávit. En ese punto, las ventas fueron como tal por un valor de 8.7 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de Cuba alcanzaron a 2.7 millones de dólares, con el cual podemos hacer referencia a que el superávit ha ascendido a 6 millones. Nos hacemos tal vez la pregunta de qué es un superávit. Esto hace referencia al exceso de algo necesario o también a que el ingreso supera los gastos. Bueno, aclarando eso, como he mencionado en el 2019 entre 2020, siguiente diapositiva, por favor. Como he mencionado, en el año 2019 ha existido un superávit, que este ha sido gracias a los productos que han sido los tejidos e hilados, que son las hamacas, la urea. Tal vez no tenemos conocimiento sobre lo que es la urea. Esto se utiliza como fertilizante y esto hace para que sea una mejor producción. Entonces, siguiendo, vendría lo que es la madera cerrada, que esto se usa para ámbitos de construcción. ¿Qué productos ahora voy a mencionar sobre los que son lo que Bolivia llega a requerir? ¿Qué productos requiere de Cuba? En este acuerdo podemos observar que Bolivia requiere más de lo que son ron, aguas ardientes, aparatos médicos como tal, y reactivos de laboratorio. Bueno, en este punto podemos mencionar que podemos llegar tal vez a una conclusión de que Bolivia tiene un déficit frente a lo que es este acuerdo comercial que están dentro Cuba y Bolivia. Bueno, ¿a qué nos referimos con déficit? Esto hace referencia a que cuando las compras realizadas en el extranjero superan las ventas del exterior. Entonces esto nos puede hacer entender que no estamos sacando provecho a lo que es este acuerdo. Y esta sería la conclusión tal vez de nuestra exposición. Agradezco su atención, muchas gracias, esto sería la conclusión del tema. Sí, licenciado, eso sería todo acerca del acuerdo complementario de economía del número 47 que se le hace. Gracias. Gracias, licenciado.